noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a una segunda reunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a iniciar cantando con la presencia de Melanie Sojos. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, Señora del lugar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, Señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque un día tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Y así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias. Te pido que escuches mis ruegos, por favor. Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias. Te pido que escuches mis ruegos, por favor. Virgen morenita, Santa Inmaculada, Virgen morenita, Señora del hogar. Tú gozas el respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas el respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Gracias. Muy bien, esa ha sido nuestra interpretación de parte de Melanie Sojos a nuestra Virgen Morenita, la Virgen de Guadalupe, que ya próximamente, dentro de 2 días, el 12 de diciembre, pues se celebra justamente de nuestra Madre Inmaculada. Muy bien, comenzamos con el Espíritu Santo. Amén. Santísimo Padre, te damos gracias una vez más por otro día más de vida, por esa oportunidad que nos brindas para cada día hacer de tu palabra un testimonio y un ejemplo de vida. Gracias por esa salud, por el trabajo, por contar con cada uno de nuestros seres queridos, familiares y con todas las personas también en el mundo entero. Gracias porque tu infinito amor cada día nos conduce a ese camino de santidad. Cada día nos permite reflexionar y cada día también nos permite llevar de la mano a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y a todas las personas que pongas y pones en nuestro camino para presentártelo, para que te conozcamos cada día más, para amarte más y para que cada día también el Espíritu Santo nos vaya iluminando y poder siempre seguir o transitar por el sendero del bien. Carlita. Así es, Madre del Cielo, te pedimos que nos des tu santa humildad, que nos ayudes a caminar por este sendero de la vida con mucho amor, con mucha entrega, con mucho cariño a todos nuestros hermanos, porque quien es más ama es el que llega al cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Okay? Y recordemos un poquito, ¿qué vimos en nuestra charla anterior? ¿Cuál fue el tema de la charla anterior? Que hoy justamente es nuestra segunda parte y que Dios mediante lo vamos a concluir. No, te pasan apoyo porque no sé. Ok, Carlita. Bueno, yo no estuve la semana pasada, pero es la segunda parte de la misericordia de Dios. Así es. Para hoy. Perfecto, así es el tema, la misericordia de Dios. Carlita. Sí. Bueno, un poquito recordando, misericordia viene de la palabra miseris. Miserere y cordia, es decir, dolor de corazón. Así es. Muchas veces nosotros decimos, pronunciamos, tenemos pena, me da tristeza,
pero la palabra correcta no es pena ni tristeza. La palabra que sobrepasa la pena y la tristeza es la misericordia de Dios. Esa misericordia que proviene de Dios, que nos hace sentir cercano al necesitado, al prójimo, a la persona que necesita de nosotros, aún siendo la persona que menos amamos, la persona que menos queremos. No sé si les ha pasado que en algún momento de nuestra vida justamente necesita ayuda esa persona que tal vez nos ha hecho daño o se ha portado mal con alguna persona de nuestros seres queridos. Entonces, en ese momento, Dios está ahí viendo cómo nos comportamos. Si nos negamos a ayudar justamente a esa persona que en algún momento nos hirió. Y muchas veces nosotros etiquetamos a la persona y decimos, ah, no, pero esta persona es así y me lo hizo a propósito. Y posiblemente no sea a propósito, nosotros no lo sabemos. Nosotros no podemos estar en el interior de esa persona realmente y conocer si verdaderamente me lo hizo con premeditación y alevosía, ¿no, Roberto? Sí. Entrando en ese contexto humano, obviamente de lo sentimental, tal vez de lo efímero, a nosotros y a ustedes tal vez nos ha pasado en un momento que hemos dicho, uy, me da pena aquella persona, me da pena aquel hermano, me da pena aquella familia, siento una lástima por ellos, pero en realidad no debería ser así, porque vemos cómo nuestro Padre Celestial tiene esa misericordia para cada uno de nosotros. Y esa misericordia es justamente un acompañamiento, un también padecer con esa persona y ayudarlo o ayudarla a seguir caminando. A veces nosotros simplemente decimos, ay, qué pena me da, si pudiera hacer algo por él o por ella, ¿sí? Y muchas veces está en nuestras manos, por esa gracia de Dios, a pesar de los pecadores o de los pecadores que somos, podemos ayudarla con una palabra de ánimo, con una palabra de discernimiento, acompañándolo tal vez a deslumbrar o a dilucidar de pronto un camino de salvación, un camino de solución, un sendero que juntamente los lleve tanto a él como de pronto a ese entorno, núcleo familiar o a las personas que lo rodean, a avisorar justamente ese nuevo horizonte en donde lo tenemos a Cristo Jesús como nuestro eje central de vida. Carly. Así es. Nosotros muchas veces juzgamos con los labios y no sabemos lo que estamos haciendo. Nos gusta juzgar a los sacerdotes, sobre todo a las personas que están en la iglesia, y decimos, uy, pero ese sacerdote tal cual. Y el peor pecado es juzgar a un sacerdote. Y no usamos el mínimo de misericordia. Dicen que el peor pecado es juzgar a un sacerdote, y es por quien más cuentas pide Dios. Así sea el peor sacerdote, nosotros no lo podemos juzgar, porque recordemos que Él dejó todo por una comunidad que muchas veces los desprestigiamos y hablamos mal de ellos, y no nos vemos visto en un espejo donde nos podamos reflejar nuestros pecados, porque nadie puede decir que no pecamos, nosotros todos pecamos. Ahora, nosotros muchas veces en los sufrimientos, en el dolor, en la enfermedad, es donde purgamos muchos pecados nuestros y nos quejamos de los sufrimientos, de los dolores, de las enfermedades, y no sabemos que eso en el fondo purifica nuestra vida, que también viene de la mano de la misericordia de Dios como un regalo para llegar al cielo. Y nos quejamos y decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? A mí que soy bueno, a mí que no hago daño. Nadie es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Ni nadie es tan malo, tan malo, tan malo. Puede una persona tener un acto de generosidad y que en algún momento ya no tenga ninguno. O puede ser una persona que tal vez no es tan buena, tan buena, tan buena, que pueda tener otro acto de generosidad que haga el cambio. A veces nosotros nos situamos en un pedestal y nos ponemos a decir, ay, pero esta persona es así, la de acá también tiene ese defecto. Y muchas veces ni saludamos a esa persona, poniéndonos en un pedestal nosotros como si fuéramos el presidente de los Estados Unidos. Y la misma dignidad tenemos,
tú, nosotros, como el presidente de los Estados Unidos. La semana pasada justo vimos un ejemplo, ¿te acuerdas, Roberto? Ajá. ¿Te acuerdas? Lo del empujar. Ah, sí, claro. Que usted me empujó y me caí aquí me dolió la frente. Ese. Sí, ese. Dilo. No, sí. Un poquito en ese ejemplo, ¿no? Veamos cómo de pronto tal vez en esta acción o en este acto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tal vez que yo le empuje a Carlita, a mi esposa, ¿no? Que de pronto tuviésemos la visita honorable del presidente de la República, ¿no? Y yo lo empuje a él, ¿sí? En este caso la situación o el hecho o la connotación tiene más gravedad. No por el caso de pronto de que ella es mi esposa, sino más bien porque obviamente entre mi esposa y de pronto el presidente, quien tiene mayor grado obviamente de, por decirlo así, de rango, ¿no? Es el presidente. No es lo mismo que yo le empuje a ella, que tal vez me dé o me lance una cachetada, a que yo le empuje al presidente y toda la guardia obviamente me capture y me lleve preso. Y obviamente me encierren durante 3, 4, 5 años. ¿Sí? Entonces, mientras de pronto más grave es el hecho, la situación, obviamente más grave también va a ser en este caso la ofensa o la consecuencia de esa ofensa. Es decir, en este contexto, ¿no? La misericordia de Dios es tan grande que nos da ese libre albedrío. Primero, de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Segundo, aún haciendo esa elección de lo malo, Él nos da ese tiempo para reflexionar, para cambiar y para devolvernos al camino correcto. Carlita. Sí, pero imagínense cuando ofendemos a Dios. No estamos pecando con mi esposo, ni tampoco con el presidente del Ecuador, ni con el presidente de los Estados Unidos. Cuando yo ofendo a Dios con mi palabra, con mi pensamiento, entonces yo estoy ofendiendo no a Roberto, no al presidente, estoy ofendiendo a Dios. Entonces la ofensa es mayor, es más grande. Pero nosotros no vemos eso. A cada minuto caemos en la misma zanja. Y todos pecamos. Porque aquí nadie puede decir, ay, no, es que yo soy una santa. ¿No? Todos tenemos que cambiar hasta el momento en que vamos a morir. Justamente hoy día me mandaron un mensaje, no sé si ya les envié a ustedes, de la muerte. Sí les envié, de la muerte. Sí. Sí, ¿qué decía ese mensaje? Lo leí hasta la mitad nomás, porque ya me iba a trabajar. ¿Ya qué leíste? O sea, te está diciendo que en cualquier momento nos llega la muerte a todos. Nadie se escapa. Nada. Tengamos dinero, estemos sanos, seamos buenos, seamos malos. Eso es así, nos llega. Y te dicen se murió tal persona, pero tú nunca piensas que te vas a morir, porque cuando tú te mueres nadie te avisa. Nadie te avisa. Más o menos. Hasta ahí más o menos leía. Claro, porque ya, o sea, una cosa es que me llegue a mí en las noticias, ve, se murió esta persona, uy, pero estaba sana, ¿no? Pero ya otra cosa es que le llegue la noticia a Roberto, se murió tu esposa. Entonces ahí yo voy a observar cómo desde la eternidad dicen que uno está tan vivo como aquí. Lo único es que no podemos ver a esa persona. Pero la muerte no es que nos hace desaparecer de todo. O sea, la muerte es un paso a la vida, pero a la vida eterna, ya sea a la condenación o a la gloria de Dios. Entonces, en ese momento estamos más vivos que nunca, viéndonos, inclusive podemos ver, dice, a las personas que están vivas. Entonces vemos cómo le dan la noticia al uno, al otro, ¿ves? Se murió Carla, se murió. Entonces, nosotros debemos de pensar que después de esta vida vamos a rendir cuentas, ¿no? Y justamente quien va a llegar a esa eternidad es quien más amado. Y no es fácil amar. ¿Quién va a decir que es fácil amar a quien no me ama? Pero ahí es que está, pues, tenemos que amar a los que no nos aman. Claro, y ese es el arte, ¿no? Porque dice que es un arte, amar a quien no me ama. Imagínense Jesús cuando estaba en la cruz, le pegaban, lo insultaban, y lo único que él pudo decir es, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta dulce nos suena esa voz, ¿no, Roberto? Sí, estaba pensando que si Carlita se muere, ¿verdad? Se llevará los millones de deudas que tiene, ¿no? Para que no me deje, pues no. No, mentira. Un poquito también, ¿no? Dentro de ese contexto de la misericordia, en cuanto tanto a ti como a mí y como a cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, nos da esa gracia de poder tender la mano y ayudar.
entra esta pequeña historia, ¿no? Donde se ven involucrados dos personas, un alacrán o escorpión y un estanque de agua, ¿no? Dice la historia, ojalá me acuerde bien, Carlita me corrige mientras la voy contando, ¿no? Que se encontraba en aquel estanque de agua un escorpión, ¿sí? Un escorpión que obviamente trataba de salir, ¿no? Pasa por ahí un hombre y comienza a ver esta situación, ¿no? Entonces él en su intento de ayudar, obviamente mete la mano, en el momento de meter la mano, pues por la naturaleza del escorpión o del alacrán es de picar, pues no, defenderse, ¿no? Él veía que lo iba a picar y no lo podía sacar, picar y no lo podía sacar, picar y no lo podía sacar. Entonces, tanto a veces era el intento que pasó otro hombre por ahí, por el camino, ¿no? Se encontraba este contexto, ¿no? Esta situación, y justamente le pregunté, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy tratando de rescatar, de salvar a este animalito, a este insecto, a este escorpión. Pero él dice, ¿y por qué lo haces? ¿No ves que él te quiere picar y tú te vas a morir? No, pero es que mi intención es salvarlo, no importa lo que él haga, yo quiero salvarlo, pero no puedo porque me quiere picar y su veneno, obviamente, por ser peligroso, me puede matar, ¿no? Pero déjalo ya, mira, si él con eso que te está picando está diciendo que no lo ayudes, que lo dejes, simplemente ahí verá, ya se morirá y punto. Entonces, no, yo quiero ayudarlo. Entonces, tanto fue la insistencia de él que el otro hombre, en cambio, pensó en una solución. Sabía que obviamente si metían las manos los dos, al uno de los dos lo iba a picar y se iba a morir. Entonces el otro pensó, dijo, bueno, reflexionó, bueno, la naturaleza del escorpión es picar, obviamente, porque se está defendiendo. Entonces vamos a hacer una cosa. Cogió de pronto una hojita grande, le dijo, mira, toma esta hoja. Y dice, ¿para qué esta hoja? Para que tú lo puedas agarrar por debajo al escorpión y lo puedas sacar y salvar. Ah, ok. Y así obviamente los dos pudieron salvar al escorpión. ¿Qué se quiere decir con esto? Que en muchas de las situaciones diarias, ¿sí? Esa gracia de Dios te dice tanto a mí tanto a ti como a mí, ¿no? ¿Sí? Que hay muchas personas que no desearán que se las ayude, que se las salve o que se les muestre ese camino de salvación. No importa, ¿sí? No importa, porque Dios, así como a ti y a mí, nos sacó justamente de ese habitación o camino oscuro, así también nosotros debemos hacerlo. No importa cuántas veces lo intentemos, ¿sí? No importa cuántas veces pensemos en los medios, como no para convencer, sino para hacerle abrir los ojos de que ese camino, esa acción o esa vida que está llevando es incorrecta y lo va a llevar a la muerte, a la perdición. No importa, hay que seguirlo intentando. Si Dios con nosotros es tan misericordioso y por esa gracia a través de otras personas nos ayudó a salir y nos rescató, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Ok, Carlita? Así es, pero hay algo muy importante también aquí en lo que dijo Roberto, en la historia. ¿Cómo ayudaron a sacar al escorpión? ¿Con la mano o con una hoja? Con una hojita. ¿Por qué? Una hoja. Para que no les pique a ninguno de los dos. Más Así que es. nada al primero. Así Que quería es. ayudarlo. Claro, o sea, no hay que dejar de pensar que muchas veces, No. como a Jesús no hubo gente que no lo quería, a pesar de que los ayudó, los sanó, les hizo milagros, Todo, sí. todos tenemos también personas que nos quieren y que no nos quieren, ¿no? Entonces, muchas veces no nos vamos a exponer a que nos hagan daño. Entonces, sí podemos ayudar, pero valiéndonos de medios para que el escorpión no nos pique. Porque en su naturaleza está picar. Pero lo importante es que en nuestra naturaleza esté amar. Así nos valgamos de los medios para que no nos lastimen, para que no nos hagan daño, ¿no? Porque eso es muy importante. O sea, no es que pongamos una coraza, sino que también debemos de cuidar la dignidad de hijos de Dios, ¿no? Así, imagínense hasta qué punto llegaron con Jesús. Que dicen que fue la muerte más cruel que ha existido en la humanidad. La más cruel. ¿Cómo quedó Jesús desfigurado, maltratado? O sea, y él, yo digo, si él vino a morir por los pecados hasta de esta época, porque no solamente son de aquella época, sino de nuestra época, ¿debería él haber muerto ahí o nosotros deberíamos haber muerto? Así como él murió. Y aún así, Yo creo que sí. así Y ni es. así la te cambia. Y no cambiamos, nosotros no cambiamos.
no nos damos cuenta que Jesús vino a ser descarnizado, o sea, vino a morir en su cuerpo, en su alma, con su sangre y su divinidad, vino a morir por nosotros. Y aún así no cambiamos, ¿no, Roberto? Sí. Dentro de ese valor o de pronto objetivo o plan de esa misericordia de Dios es devolverle al hombre y a la mujer esa dignidad, ese valor, y no de pronto humano, material, sino esa dignidad de ser hijo e hija de Dios, algo que va mucho más allá, muchas veces de lo que traigamos puesto, de la ropa, o de pronto de la joya, o de pronto del reloj, o de pronto tal vez de lo que poseamos. Es mucho más allá, es esa dignidad que nos hace ser ante los ojos de Dios iguales a todos, tener la misma dignidad, ser hijo e hija de Dios, herederos de un reino y coherederos de esa gracia divina. Cada día Dios nos muestra y nos da sus señales a través de su santa palabra en la Biblia, a través de pronto de una misa diaria o de pronto dominical, a través de pronto de la palmadita tal vez del párroco, cuando tal vez después de la misa baja justamente del atril o sale de pronto a las puertas de la iglesia a despedirse de la feligresía. Chao, cuídense, que te vaya bien, buen día, excelente semana. Ahí está Dios. Y esas son las manifestaciones de amor de Dios. No un amor humano, sino un amor divino, que a pesar de cualquier cosa no está viendo mi pecado, no está viendo el pecado del otro, de mi hermano o hermana, no. Él nos ama. ¿Aborrece el pecado? Sí, correcto, pero ama al pecador, porque nos quiere cada día ver como parte de ese rebaño vivo, activo, que cada día está buscando siempre ese bienestar común de una comunidad, tal cual obviamente como lo hicieron y lo seguían haciendo las primeras comunidades cristianas. ¿Cuántos pasajes y hechos en la Santa Biblia, en la palabra de Dios, tenemos de ejemplo de la misericordia de Dios? ¿Sí? ¿Cuánto no padeció con nosotros Él también, antes de la llegada de Jesús y con la llegada de nuestro Cristo Redentor y Salvador? Carlos. Así es. Como Judas, ¿quién era Judas? ¿Quién se acuerda quién era Judas? Carlita, uno de los apóstoles. ¿Qué pasó con Judas? Se fue de vacaciones. Lo traicionó. Lo traicionó. ¿Y qué pasó cuando él comete el error? Se sintió que no podía haberle fallado así a su maestro, entonces lo más que tenía que hacer es terminar con su vida. Se ahorcó. Porque él mismo él mismo no se soportaba, se sentía impuro, sucio, él no pensó que iba a llegar al extremo a que murió de la forma que murió Jesús. Él no pensó eso. Claro. Él pensó que lo vendía y ya está, recibía sus 30 monedas y no pasaba nada más. No, pero nunca se imaginó lo que iba a pasar. Claro. Sí. Jesús, Ese, Dios, perdona todo. sí. Y si él se hubiera arrepentido, ¿lo hubiera perdonado? Sí, claro. Claro que sí. Jesús nos perdona todo. Yo te digo siempre, los que nos esquivamos, nos vamos por veces por otro camino, somos nosotros los humanos. Así Que es. las personas no entienden que Dios existe y que los milagros existen. Tú lo sabes bien, Henry, un milagro de vida. Todas las cosas que a mí me pasaron durante mi vida son milagros, cosas pequeñas. Mira, hay una familiar, contéstale a tu abuelo mío. Hay un familiar mío que muchas veces le dije yo, confía en Dios y en la Virgen. María concibió, la prima la mamá de Juan Bautista concibió un hijo ya en un estado de edad más o menos avanzado. Santa Isabel. Pero a veces, sí, las personas que hacen, se van por otro lado. Mira, cuando ya intentaron todos los medios, resulta que se olvidaron de tener hijos y ahora ya está embarazada. Y no está ahí en la mano de Dios. Así es, así No es. está ahí el milagro. Claro, Lo que pasa es que ya te digo, Ajá. somos los humanos los más ingratos con Él. Así Con es, Dios. así es. Y eso fue lo que pasó con Judas. Judas desconfió Claro. del perdón de Dios. Entonces, Sí. ¿cuál es el pecado que no perdona?
ni en esta vida ni en la otra. Es la blasfemia contra el Espíritu Contra Santo, Dios. contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no puede ser perdonado ni en esta ni en la otra vida. Entonces, él dudó de ese perdón, dudó de la misericordia, y ese sí fue un pecado, ¿no, Roberto? Sí. Y a veces escuchamos, ¿no? O decimos de pronto que caiga la ira de Dios, y muchas veces Es peor. sí, y malinterpretamos porque le estamos adjudicando por decirlo así, una imperfección a Dios, porque Dios es perfecto y justo. ¿sí? Perfecto, claro. Así es, correcto. Y en este caso la ira de Dios se manifiesta de otra manera, no a través de los sentimientos. Entonces decimos, que la ira de Dios caiga, y en muchos de los pasajes vemos cómo de pronto la ira podemos interpretarla de una manera distinta, como de un castigo, de una venganza. No, y Dios no es vengativo, ¿sí? Dios es un Dios justo, ¿sí? Y gracias a esa justicia nos ha dado el libre albedrío, y por ese libre albedrío es que uno elige el bien o el mal, y al final de los tiempos nuestra justa recompensa, porque Dios es justo, ¿sí? Obviamente si yo obré bien, ¿sí? Actué bien según a los designios de la palabra de Dios, obviamente mi recompensa va a ser justa, ¿sí? No porque de pronto Dios me la dé, sino porque yo a través de mis acciones, de la vida que Dios me ha dado, me lo he buscado o me lo he merecido. Pero si yo de pronto obviamente he despilfarrado mi vida, la he hecho pedazos, he cogido malos rumbos, malos caminos, pues obviamente cuando llegue al final de los tiempos no voy a esperar obviamente alcanzar una recompensa, ¿sí? Y no puedo decirle, es que Dios no es un Dios justo. No, Dios es justo, ¿sí? Y sabe lo que yo he hecho, porque en ese momento pues me presentará mi librito, y mire, hijito, ve, aquí está todo lo que usted hizo. No es que yo lo he anotado, usted mismo con sus acciones lo ha ido anotando, lo ha ido escribiendo y describiendo. Con su propia mano. Eso, con nuestra propia mano, puño y letra, listo. Uno mismo lo ha ido escribiendo. Y ahí en ese día, pues bueno, mire, de acuerdo a esto, pues usted se ha adjudicado y se ha hecho merecedor a esto. ¿Sí? Entonces Dios es un Dios justo, un Dios de recompensa justo. Carlos. Sí, dice que cuando uno ya muere las máscaras caen, porque no como acá nosotros nos defendemos y no sabemos la otra parte, allá todo queda al descubierto. Que dice que nuestra alma se siente desnuda de todos los pecados que nosotros mismos, dice que Dios no te los dice, sino que nosotros mismos lo recordamos. Se te revela todo. Y sí, y no podemos ni negarlo. Entonces, Claro. yo tengo un amigo que no cree en Dios y me dice, pero si Dios es bueno y existe, ¿por qué existe el infierno? Entonces, si nosotros pecamos porque queremos, nosotros no queremos lo bueno, no queremos, por lo menos si no creemos en Dios, no hagamos daño. Entonces, si hacemos daño, no confiamos en Él, hacemos lo que queremos en nuestra vida, lo que nos da la gana, entonces yo creo que es justo, que Dios en su infinita misericordia también es justo, pues. Es justo. Y a cada uno nos va a dar lo que nos corresponde. Y nadie puede decir, no, es que yo soy tan santo, tan santo, tan santo, que me voy al cielo. No. Dice un hombre, y siempre lo digo, que se fue, ya murió, y dice que las personas que pensaba ver en el cielo estaban en el infierno. Y las que pensó ver en el infierno estaban en el cielo, en la gloria. Entonces, miren lo que es, a veces nosotros juzgamos. Y no nos damos cuenta que en el último suspiro esa persona, dice que con una palabra se arrepintió y alcanzó la misericordia. Claro. O en el renegar, en una palabra, en una enfermedad que nos viene en cualquier edad. Ustedes saben que el cáncer, todas las enfermedades incurables pueden, aquí a mañana, me salió una bolita. Es cáncer. ¿Y quién tiene cáncer? El niño, el bebé, el anciano, la señora. O sea, como decía lo de la muerte, eso no ve edad, no ve condición social, no ve raza, no ve nada. Entonces, nosotros debemos de estar preparados para ese momento. Y no es que también, de una enfermedad, tengo tiempo, ¿no? Para dejar todas las puertas cerradas. Y si nos morimos de un infarto y mañana no amanecemos. Ahí es lo más difícil. Claro, porque decimos hasta mañana y ya mañana no hay.
La mañana lo van a despertar, está ya, se fue. Se fue, así Muchas es. personas han muerto así. Así es, así es. El esposo de una conductora acá amaneció muerto. Claro. Y Entonces, la verdad, no sabemos cómo habrá sido él, esa persona, pero quizás dicen, una muerte bonita, pero no sabemos si tuvo tiempo de arrepentirse, si o hizo obras buenas. a veces la muerte más rápida tal vez no es la que más te ayuda a alcanzar la eternidad. Claro. Aunque dice que Dios nos da a todos esa oportunidad El tiempo. de tiempo. O sea, siempre nos habla en el camino. Nosotros somos los duros de corazón, ¿no, Roberto? O sea, todos podemos ser santos, pero no queremos. Así es. Es correcto, Dios nos llama a esa santidad, en su palabra, en la Biblia está. Si Dios es santo, también nosotros deberíamos ser santos, pero uno no quiere, es un regalo divino, y más bien Sí. nosotros rechazamos ese regalo divino por un regalo material, por un Sí, regalo sí. obviamente que perece, que no perdura en el tiempo, y no vemos esa connotación, ese valor verdadero de la parte espiritual versus la material. Como decía Carlita, no, a veces se piensa uno que aquella persona estará en el cielo y de pronto la otra persona en el infierno, pero tenemos el vivo ejemplo cuando obviamente nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y tenía a los dos ladrones, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, ¿sí? Mientras el uno le replicaba y lo repudiaba y le decía, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, bájate y sálvate y sálvanos a nosotros. En cambio el otro, ¿qué hizo? Lo defendió, ¿sí? Le dijo, bueno, ya, haz silencio. Nosotros aquí estamos con justa razón, porque hemos sido esto, hemos hecho esto, aquello y lo demás allá. Pero él no tiene culpa ni pecado de estar aquí. Y él en esas palabras, él ya estaba reflexionando y se estaba arrepintiendo de corazón. ¿Y por qué? Porque en ese momento Jesús, que conoce tu corazón, mi corazón, la mente y todo nuestro ser, ¿qué le dijo a él? Desde este momento, te lo aseguro, tú vas a estar arriba compartiendo el cielo, gozando de esas maravillas celestiales. Pero el ladrón no pensaba en eso, en ganarse de pronto, por decirlo así, tal vez esa indulgencia o ese pase directo al cielo, no. Él reconoció justo en el último momento, como dijo Carlita, todo el mal que había hecho, tanto en él como en aquellas personas a quienes se lo había hecho. Y estaba verdaderamente arrepentido. Y solo Dios en ese momento, viendo el corazón y el alma de esa persona y su mente, lo premió. Porque sabía que tenía un arrepentimiento verdadero de corazón. Que llegó a última hora, sí. Pero Dios es justo. Se arrepintió y lo premió. Fíjense, en cambio el otro no. Siguió repudiándolo, blasfemándolo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con su alma? No sabemos. Dios en su infinita misericordia le ha de haber dado, otorgado la recompensa justa, perfecto. Pero tenemos el ejemplo vivo. La misericordia llegó a ese hombre arrepentido de corazón, miren, que lo premió. Y él sin buscar premio, simplemente reconociendo que él estaba ahí porque era justo, porque tenían razón de estar ahí. Y así es Dios es justo. Uno reconoce lo que se merece. Él tal vez no buscaba irse directo al cielo, pero Dios lo recompensó, Carlos. Ahí está el más grande ejemplo de la misericordia de Dios. Siendo un ladrón, muere como Jesús, muere al lado de él y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo defiende del otro ladrón. Y le dice, no, él no ha hecho pecado, él no merece morir como nosotros. Y esas palabras lo salvan y lo llevan al cielo, porque él estaba condenado para ir al infierno. Lo salva y lo llevan al cielo. Solo ese arrepentimiento, esas palabras, esa misericordia de Dios es tan grande, lo recoge y hoy estarás conmigo. Mire, hoy en el paraíso estarás conmigo y se lo llevan a él también. Entonces, ¿qué tan duro a nosotros se nos hace perdonar? Y cómo Jesús, con tanta ternura, porque no solamente a él lo miró con ternura, a nosotros nos mira con la misma ternura y nos perdona nuestros pecados. Por más grandes, pequeños, lo único que quiere es que haya arrepentimiento. Arrepentimiento en esta vida, ¿no? Porque ya después de esta vida, bueno, nosotros podemos orar por las almas del purgatorio.
porque ellas no pueden orar por sí mismas. Pero nosotros, ellas mismas no pueden pedir por ellas mismas. Ellas pueden rogar por nosotros, pero no pueden pedir por ellas mismas. Entonces, al orar por ellas, al hacer misas por ellas, las ayudamos muchísimo. En el rosario, orar por su alma. Aunque aquí ya estamos purgando, en el sufrimiento, en el dolor, en las enfermedades, estamos purgando, ¿no? Nuestros pecados. Dicen que las enfermedades no vienen de gratis, vienen justamente por nuestros pecados. Purgamos lo que nos falta por purgar. Aunque a veces también hay personas que dicen, ay no, pero si era tan buena, ¿por qué justo se muere ella que era, o por qué justo se enferma él que era tan bueno? Nadie sabe, solamente, dice un sacerdote amigo, vamos a entender en el momento que estemos en la otra vida. ¿Por qué se lo llevó joven? ¿Por qué se enfermó de gravedad? ¿Por qué pasó esto? Dicen que Dios tiene una razón para todo. Y en esa divina inteligencia de Él, nosotros no podemos protestar. Todo Él lo hace perfecto. Y Él sabrá por qué, ¿no? Roberto. Sí, entonces recordemos, ¿no? Así como Dios te tiene, me tiene y nos tiene misericordia, así también nosotros actuar con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra hermana y con aquella persona que tal vez desconozcamos o Dios ponga en nuestro camino, porque sabe que esa alma, esa persona necesita, ¿sí?, de alguien que lo lleve al camino de la luz, o que por lo menos se lo muestre, ¿sí? Se lo muestre de una manera que le podamos abrir los ojos, como instrumentos, abrir los ojos hacia esa divinidad de Cristo, hacia esa misericordia de Dios y hacia ese amor que tanto a ti como a mí y como a algunos de los hermanos y hermanas nos ha ido transformando. ¿Ok, Carlita? Sí, bueno, estimados amigos, hermanos, hasta aquí ha sido la charla del día de hoy. Esperamos verlos el próximo viernes en un nuevo encuentro con la segunda parte. Hoy fue ya la segunda parte de la misericordia de Dios. La próxima semana nos veremos con un nuevo tema, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones. Chao, Bendiciones. amigos. Bendiciones.